Hola. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Un viernes de primavera, no había mejor plan que este con el buen tiempo que está haciendo en el exterior. Era como, ¿no? Entonces, mi nombre es Daniel Martínez. Aquí tenía que estar Jaime Abello Banfi, que es el director y el cofundador de la Fundación Gabo. Yo soy el director de proyectos especiales. Él no podía viajar, pero manda sus saludos y también da las gracias a todos los que habéis venido para hablar un poco de García Márquez. Pero antes de entrar en esa conversación, yo rápidamente, porque si no esto se vuelve como cuando en los premios todo el mundo da las gracias y gracias y gracias, entonces vamos a hacerlo rápido y va a ser indoloro. Pero sí, lo primero, quería dar las gracias a las bibliotecas de Barcelona, en concreto también a Neus como directora de esta biblioteca García Márquez, porque yo decía hoy en una entrevista que hemos hecho que esta biblioteca no solamente tiene el nombre de un autor latinoamericano. Eso es lo habitual. ¿Cuántas bibliotecas hay con nombres de escritores que no abordan en su contenido nada que tenga que ver con ese autor o con el universo que tiene ese autor? Y esta biblioteca es muy atípica precisamente por eso, y es algo que la hace también única, y eso también la hace en cierto sentido, sin abusar de eso, como macondiana por todo lo que pasa, ¿no?, alrededor del barrio, la radio, los niños. Hoy salían 35 niños por aquí. Suceden talleres, ¿no?, y sucede un poco de todo. Entonces yo creo que principalmente Bibliotecas ha sido quien ha hecho posible que durante toda esta semana hayamos tenido el privilegio de tener un taller con 16 cronistas, algunos de Barcelona, otros venidos de otras partes, bajo la dirección de Juan Villoro, a quien le doy la bienvenida y le doy las gracias además también por haber conducido este taller, que ahora hablaremos un poco sobre cuál era la temática y qué se ha abordado en el taller, pero ha sido algo maravilloso y además para la Fundación ha sido muy importante porque el lunes arrancó el taller y el lunes se cumplían exactamente 30 años del primer taller que hizo la Fundación en Cartagena cuando García Márquez la creó en el año 95. Entonces era la mejor forma de celebrar, era haciendo un taller y además haciendo un taller que celebraba el propio legado de García Márquez. Luego también quiero darle especialmente las gracias a Pilar Calderón. Pilar, ahora vamos a ver quién es y cuál ha sido su relación con García Márquez, pero todo esto que sucede, si tuviésemos que ir a una prehistoria cercana, no tan atrás, en el año 2018-19, Pilar, siendo cónsul de Colombia en Barcelona, tuvo la idea de homenajear a Gabo por el 5º aniversario de su fallecimiento y se inventó una cosa que al principio parecía imposible, era como rocambolesco. Ella tenía la idea de unir a no sé cuántas mil personas, entonces reservar restaurantes, traer, llevar gente, todo el mundo decía eso no va a salir, y ella consiguió hacer un grupo de eventos o una serie de homenajes que se llamó el Rastro de García Márquez en Barcelona, y de ahí surgió la idea de poder hacer un Festival Gabo al año siguiente, que es uno de los proyectos de la Fundación, hacer un encuentro. Ahí arrancaron toda una serie de conversaciones para hacerlo real, pero llegó la pandemia y cambiaron todos los planes. Pero, como igual que Pilar, todos somos un poco testarudos, decidimos que seguíamos en el ejercicio y finalmente por eso hemos tenido este taller que esperamos sea el inicio de una serie de actividades que se enmarcan. En este caso, el programa con el que hemos venido a Barcelona se llama De 10 a 100, porque pretende cubrir el tiempo que va desde el 10º aniversario del fallecimiento de García Márquez, que fue en abril del 2024, y su centenario, que es en el 2027. Entonces, todo esto tiene un propósito. O sea, la actividad no es un fin, sino que la idea es construir historias, seguir formando periodistas, hablar sobre García Márquez, inspirarnos en su legado, pero viendo qué es lo que puede suceder en el 2027, cuando Barcelona tendrá y debería tener un rol muy importante por la relación que tiene y por la significación que tuvo para García Márquez y García Márquez para la ciudad. Y sobre eso, quien más sabe es Xavi, claramente. Entonces, creo que no hace falta mucha presentación y para que sepáis todo lo que sabe él acerca de esto, pero Xavi también fue uno de los primeros que hizo esa invitación a la Fundación para que pudiese hacer parte de todo esto, y lo que pretende la Fundación es con este tipo de amigos, con los amigos de las bibliotecas, con los amigos, también quiero reconocer a Albert Llado, que está aquí con nosotros, que ha ayudado como en este proceso de organización de todo esto en el marco del Obrador de Narrativas García Márquez que tiene la propia biblioteca, hacer cosas que vayan preparando el camino y que sucedan cosas que, por una parte, tengan una mirada hacia el pasado, o sea, recordar a Gabo, pero nuestra propuesta desde la Fundación para la organización del centenario tiene que ver con ampliar la mirada. Y ampliar la mirada quiere decir también entender a García Márquez como una excusa o como una propuesta para mirar hacia el futuro. Gabo decía que en el 82, cuando recibe el Premio Nobel de Literatura,
que lo que nos han hecho falta, que el nudo de nuestra soledad es la falta de recursos para hacer creíbles la realidad desaforada. Y eso es sumamente vigente porque eso lo vincula directamente con la necesidad de la crónica y del periodismo y los contadores de historias para entender este mundo que estamos viviendo, que hay días que cuesta entenderlo, no solo climáticamente, sino en otros sentidos también es muy difícil en algunos momentos. Entonces, con esa mirada más amplia, nos sentamos en esta conversación para poder sacar a García Márquez de esa etiqueta común. Sabemos que es un autor muy importante, que es el autor más importante del realismo mágico, sabemos que fue un integrante del boom, sabemos que llegó aquí por Carmen Balcells. Hay historias que ya están contadas, pero hay otros espacios que no conocemos tanto. Entonces, ya para ir entrando, he dicho que iba a ser breve, ha sido menos breve de lo que yo esperaba, pero entonces ya le voy a dar la palabra a Juan, quien esta semana en el taller, él entendió muy bien la temática o el propósito de contar historias actuales sobre la Barcelona actual inspirados en García Márquez, pero no necesariamente hablando sobre él. Y una de las cosas con las que arrancó el taller y que se ha repetido en varias ocasiones es que dentro de ese realismo mágico de García Márquez hay una pata muy importante o hay un sustrato muy importante que es la realidad. Y eso viene de ese otro universo que no es el literario, sino el periodístico. Entonces, esta semana tú hablabas, por ejemplo, de cómo en Barcelona también hay el hecho de que aquí se publicase el relato del náufrago, que es ese momento en el que se encuentra el periodismo con la literatura a través del formato libro. Pero si tú tuvieses que destacar una enseñanza o varias enseñanzas que nos deja el García Márquez periodista, que fue excepcional y tiene enseñanzas muy vigentes que sirven todavía, si tú pudieras compartirnos algo de lo que has compartido con los talleristas estos días sobre esa relación entre la realidad y la magia, pero sobre todo en ese peso del periodismo y la realidad en García Márquez. Muchas gracias, Daniel. Bonanita Tutom, me da muchísimo gusto estar aquí y efectivamente hemos tenido unas jornadas muy provechosas en las que yo he aprendido mucho con los practicantes de la crónica y donde ha habido muchos temas relacionados directamente con García Márquez. Uno de ellos, esta biblioteca. Hay una crónica sobre, digamos, la circulación sanguínea de la biblioteca, lo que aquí ocurre, etcétera. Temas muy vinculados con ella. La agencia Carmen Balcells es otro tema, la publicación póstuma. Hay pocos autores que, estando muertos, siguen causando tanta sorpresa como García Márquez con En agosto nos vemos, esta novela ya para muchos inesperada. Hay también cosas muy interesantes como una investigación de Ramón Viñas, que era el sabio catalán, que es el único personaje real en una de las novelas que tiene uno de los repartos más grandes de personajes de la historia, y sin embargo todos son inventados menos uno, que es un catalán. ¿De quién se trataba? El famoso librero de Barranquilla. ¿Por qué lo puso? Entonces hay una indagación interesantísima. Entonces hay historias vinculadas directamente con él. Respondiendo la pregunta de Xavi, lo más importante que descubrió García Márquez en el periodismo es que la realidad es mágica. O sea, el chiste está en saberla ver. Quien es capaz de entender la melancolía que despide un bandoneón abandonado, quien puede entender la tristeza que hay en un país cuando se prohíbe trasnochar porque hay toque de queda y por lo tanto se pierden las serenatas donde antes la gente se jugaba sus cartas de amor, ¿no? Con esas serenatas. Hay muchas cosas que están en juego. Entonces, observada la realidad en detenimiento, nosotros podemos advertir que tiene atributos casi sobrenaturales, que no se necesita de mayor fabulación. Y él siempre dijo, estas lluvias de mariposas amarillas que a mí me atribuyen como producto de imaginación, en realidad están en las nubes de mariposas en el trópico. Pero no solo eso, la relación que parece mágica entre una persona y las mariposas estaba en mi casa, cuando mi abuela decía, cada vez que viene el electricista, la casa se llena de mariposas. Ella establecía una relación de causa-efecto. No pensaba que las mariposas eran una casualidad que se presentaba junto con el electricista, sino que era el electricista el que las atraía. Es decir, las dos cosas eran reales, pero la manera de conjuntarlas, la manera de explicarlas era totalmente fantasiosa. Y mucha gente da explicaciones fantasiosas de la realidad, pero los hechos, los datos están ahí. Entonces, quien sepa verlos podrá encontrar una potencia
extraordinaria en los sucesos. Entonces, lo que él aprendió haciendo mucho periodismo desde muy joven, 21 años en los periódicos de Barranquilla y de Cartagena de Indias, El Heraldo y El Universal, fue justamente a tratar de descubrir la imaginación de la realidad. Parecería que la realidad no imagina nada, por supuesto que no, pero los datos bien mirados y articulados de manera significativa nos pueden dar algo muy importante respecto a la realidad. Entonces eso es lo que él aprendió para sí mismo y fue incorporando estos recursos periodísticos a su literatura de ficción, al grado de decir que el periodismo era el mejor oficio del mundo. No lo abandonó nunca porque obras tardías como Noticia de un secuestro, por ejemplo, es un reportaje enorme, es una novela sin ficción, escrita en plena madurez del maestro, y aquí en Barcelona fue el sitio donde el periodismo de García Márquez obtuvo la resonancia que merecía, porque solo la gente que había tenido la fortuna de leer sus delgaditas columnas en los textos costeños, las famosas jirafas en la costa de Barcelona, o los que habían podido leer Relato de un náufrago, entregada en 14 fascículos en el periódico El Espectador, que fue un reportaje tan exitoso que duplicó el tiraje del periódico El Espectador y que fue firmado por el propio náufrago, Luis Alejandro Velasco. No apareció con el nombre de García Márquez y el título original era La verdad sobre mi naufragio, de modo que ese periodismo había sido disfrutado por los lectores ocasionales, pero mucha gente piensa el periodismo es una actividad efímera y puede serlo, pero no lo es si lo escribe alguien como García Márquez. Y eso fue lo que se demostró aquí en Barcelona, porque Beatriz de Moura lo invita a publicar en Editorial Tusquets. Eso lo explicó muy bien en clase Xavi Allén, que conoce perfectamente esta historia, y el libro breve, pero sumamente sustancioso, que entonces ya se publicó como Relato de un náufrago, por primera vez firmado por García Márquez, aunque le regala los derechos de autor al náufrago diciendo hay libros que no son de quien los escribe, sino de quien los sufre, entonces le da los derechos de autor. Ese periodista a nivel mundial se da a conocer en Barcelona. O sea, es una operación editorial de Barcelona. Y Barcelona, desde tiempos del Quijote, ¿verdad?, que creo que ahora se están celebrando, lo leí en La Vanguardia, no en otro periódico, se están celebrando las jornadas cervantinas en Barcelona. Es una ciudad muy importante para todos los cervantistas. Aquí han estado grandes especialistas como Paco Rico, de él, Riquer, en fin, otros, pero el propio Cervantes, cuando llega el Caballero de la Triste Figura a esta ciudad, dice, aquí se hacen libros. Es decir, desde el Siglo de Oro es la ciudad de los libros, y lo seguía siendo en tiempos de García Márquez, pero hubo este giro maravilloso de incorporar el periodismo de García Márquez a su literatura. Él pensaba que eso era algo que ya iba a perderse para siempre, y demostró la edición de Relato de un náufrago que el buen periodismo es literatura escrita bajo presión. Entonces también ahí hay algo muy importante para el conocimiento periodístico de García Márquez, el hecho de haber vivido aquí en Barcelona y de haber tenido todas estas relaciones. Sí que es interesante también cómo se van mezclando el periodismo con la literatura, su relación con el cine. Uno piensa, o a veces existe la sensación, haciendo un relato lineal, como García Márquez fue periodista en el Caribe, terminó de ser periodista, publica 100 años de soledad, se convierte en el escritor global que luego fue, pero no, o sea, nunca abandonó una ni otra. Y es importante eso también por la pregunta para Xavi, porque cuando Gabo llega a Barcelona, hay un texto, de momento inédito, que en algún momento verá la luz, él nos contará lo que te va a contar sobre textos, en el que tú dices que Barcelona representa la metamorfosis de García Márquez, porque ya llega con la novela publicada, con 100 años de soledad, pero ahí es donde se da el cambio de un autor menos conocido a un autor más conocido. Pero hay algo muy importante, que es que también es un país en metamorfosis y es una ciudad en metamorfosis, porque García Márquez llega
a un final, así como por su paso por París todos estaban exiliados, todos vivían por fuera y ahí él se da cuenta de lo que es ser latinoamericano y lo que implica. Él, sin embargo, llega a un país que está al final de una dictadura y que ya empezaba como a reverdecer y en su caso también empieza como a... no sé si su primavera o realmente es el verano de García Márquez realmente. Entonces, ¿qué Barcelona se encuentra él cuando llega y qué tipo de dinámicas había? Sí, Daniel, déjame primero decir que he aprendido muchísimo esta semana en el taller de la Fundación Gabo. Son los talleres míticos que el propio García Márquez impartió al principio y, bueno, y durante mucho tiempo también él participaba en ellos. Y bueno, pues es un orgullo que Barcelona haya podido acoger uno de este nivel, de la gente que está preparando sus crónicas. Estoy seguro de que podremos leerlas pronto en la web, en diarios, porque son de una calidad excepcional. Y bueno, yo me he sentido un poco reconciliado con el periodismo y con los motivos que nos llevaron a este oficio, pues viendo cómo se funcionan estos talleres. No, lo que decías, Daniel, es verdad, porque García Márquez cuando llega a Barcelona, pues aquí no voy a decir que no sea nadie, pero es algo un poco más que nadie, porque 100 años de soledad aquí no se había publicado en Buenos Aires, sus libros no circulaban, de hecho la primera edición española de 100 años de soledad no sale hasta 2 años después, hasta 1969, aunque bueno, es verdad que la sudamericana pues se importaba y empezó a circular, ¿no? Entonces él llega en un estado pues, de cierta precariedad, ¿no? Él llega con una piel de caimán, ¿no? Y hasta está pensando en si venderla pues, para vivir unos meses con lo que le den por esa piel de caimán, ¿no? Por suerte no fue necesario porque tenía aquí a Carmen Balcells, que su agente literaria, que era más que un agente, ¿no? Que le encontró pues, primero un apart-hotel, ¿no? En la calle Lucano, donde estuvo la familia al principio. Después ya se fueron de alquiler a la avenida República Argentina, al número 168, en un sitio en el que recientemente, por casualidad, una periodista argentina también le alquilaron ese apartamento y descubrió que allí había vivido García Márquez. Y hablabais de fantasmas, ¿no? Lo primero que hizo esta periodista argentina, Lucía Benavides, es contratar una medium para saber si todavía estaba allí el fantasma de Gabo, ¿no? Bueno, los resultados fueron un poco decepcionantes, pero lo que cuenta es que lo primero que al enterarse pues hizo una periodista muy racional y muy objetiva, pues fue llamar a una medium, ¿no? Eso dice mucho a su favor. Y después, bueno, pues se produjo muy rápidamente esa metamorfosis. Todos sabemos aquí lo que significa ser Gabriel García Márquez, es lo máximo, es el primer escritor en el que pensamos. Pues él se transformó en eso mientras vivía en Barcelona, ¿no? Se cambió de casa a la calle Caponata, número 6, en Sarriá, unos bajos, donde había un pequeño jardín en el que veía las plantas mientras escribía, y su modo de vida cambió radicalmente, de un modo que a él le pilló por sorpresa, porque él estuvo esta segunda etapa de su vida en Barcelona pues intentando escapar de la fama, en el sentido de que le incomodaban ciertas cosas. Se dice, su biógrafo Gerard Martin dice que puso en El otoño del patriarca algo de su propia experiencia, ¿no? Porque él estaba experimentando lo que era el poder, no el poder político, pero el poder literario, el ser una de las personas más famosas y más conocidas, y cómo se creaba una especie de burbuja que te podía alejar de la realidad si no ponías los cortafuegos, los muros necesarios para ello. Y aprendió a hacer eso en Barcelona y les explicaba a sus hijos cómo se hacía, ¿no? Cómo se ponían esos muros o esos cortafuegos, ¿no? Para no quedarse atontado por la fama, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, hay un montón de anécdotas, ¿no? Él, de todas formas, para acordarse siempre que lo suyo era un trabajo, pues saben que se ponía a trabajar con un mono de mecánico de color azul y hacía un horario por la mañana, acababa a primera hora de la tarde y trabajaba con ese mono puesto. Entonces, muchas veces por la tarde lo que hacía se iba a pasear a la Rambla. Entonces, no se quitaba el mono, encima del mono se ponía esta chaqueta que les he traído aquí, porque he pensado que podía traer algo. He intentado traer el mono, pero no me lo han prestado. En cambio, esta chaqueta a cuadros característica que habrán visto en algunas de las fotos de su paso por Barcelona, es la chaqueta que se ponía encima del mono pues cuando salía a pasear por la calle. Esto es propiedad de uno de sus amigos, ¿no? De la familia Feducci, que me lo han prestado para que lo traiga aquí. Pero bueno, pues
me han asegurado, bueno, que no está ni planchado desde los años 70, pero bueno, pero que estaba en buenas condiciones, me han asegurado. Entonces él aquí le cambia la vida, se transforma completamente, empieza, bueno, algo que ya le había sucedido en Venezuela, pero bueno, su piso de Caponata número 6, por su piso pasan todo tipo de personajes, ¿no? Desde grandes escritores como Pablo Neruda, como Graham Greene, pasan cantantes, Armando Manzanero, pasan políticos, pasa Régis Debray, pasa la madre del Che Guevara, o sea, se convierte, o sea, el día que alguien pudiera explicar lo que sucedió en aquel apartamento de alquiler, pues estaría narrando algo parecido a la historia del siglo XX, ¿no? Porque él era conspirador en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que le gustaba estar al tanto de todo, ayudar en lo que podía y desencallar las situaciones conflictivas en las que pudiera ayudar, ¿no? Entonces, bueno, su vida en Barcelona se le asocia a menudo con la Gauche Divine, aunque él en realidad no pertenecía a la Gauche Divine, sino que los conocía, algunos eran amigos suyos, pero no era un habitual de Boccaccio, iba de vez en cuando, ¿no? Yo que tuve la suerte de poderle entrevistar y hablé también con su esposa, con Mercedes Barcha, pues me decían ellos que veían un poco a los barceloneses como algo provincianos, porque ellos venían de México, que era un país más avanzado en cuanto a costumbres. Barcelona había una dictadura y es verdad que no era lo mismo entonces vivir en Barcelona que en Madrid, en el sentido que Madrid era la capital del régimen, era una ciudad más oficial, donde estaban los ministerios, y aquí se respiraba, ellos querían respirar más libertad, ¿no? Entonces había un ambiente editorial efervescente, se fundan editoriales como Anagrama, como Tusquets, otras editoriales cambian totalmente de línea, como Seix Barral o Lumen, nacen editoriales en catalán, como Edicions 62, como Proa, y ellos en este ambiente se sentían muy cómodos, ¿no? Se sentían pues que aquí se estaba preparando una especie de cambio, ¿no? Intuían que iba a haber un cambio de régimen, de sistema, y que la gente del mundo cultural pues estaban todos del lado correcto que ellos veían de la historia, ¿no? Entonces aquí se sintieron siempre muy integrados, ¿no? Gabo en 12 cuentos peregrinos, que lo publicó mucho después, pero bueno, tiene algunas ambientaciones en Barcelona, en Cataluña, tiene personajes que hablan en catalán, no sé, se encontró. Es verdad que cuando estaba escribiendo El otoño del patriarca, que es la gran novela que escribió aquí, tuvo que hacer un viaje al Caribe porque no le salía la atmósfera, ¿no? Decía, es que aquí, estando en Sarriá, no me acaba de salir, no se siente calor en esta página, ¿no? Y entonces, pues bueno, no era Barcelona, no era como ahora sí que hubiera experimentado el calor y la humedad, ¿no? Pero en aquella época, en los años 70, todavía no, y entonces pues tuvo que hacer un viaje de unos meses al Caribe para ambientar bien la novela, y desde luego le salió bien. Una cosa muy curiosa, ¿no? Bueno, son conocidas sus supersticiones, ¿no? Claro, él se fue un poco de sorpresa, ¿no? Porque coincidió, él estaba escribiendo una novela sobre un dictador, ¿no? Un dictador latinoamericano, pero claro, aquí estaba muriéndose el dictador de aquí, Franco, ¿no? Y entonces él, bueno, una cosa que hacía por la tarde cuando se iba a la Rambla, se compraba el Telexpress, que era un diario vespertino de la época, era el diario que leía pues la gente más progre en Barcelona en aquella época, y entonces él buscaba cosas sobre la agonía o la enfermedad del dictador, algún detalle que pudiera poner en su libro, ¿no? Y se interesaba y preguntaba cosas, ¿no? Y bueno, y le parecía, claro, le parecía no tan hiperbólico como algunos dictadores latinoamericanos, y hacía la comparación, pero bueno, alguna cosa sí que puso ahí, ¿no? Y lo curioso es eso, que se fue a un viaje a México que le coincidió con la muerte de Franco, y entonces ya no volvió, ¿no? Volvieron luego pues la familia a arreglar algunas cosas del traslado, pero es curioso que el momento exacto en que se va a Barcelona, en 1975, o sea, un poco él acaba su novela del dictador, muere el dictador que había aquí en Barcelona, en España, y él ya decide pues continuar su vida en México, ¿no? La verdad es que él, cuando vino, Carmen Balcells fue absolutamente decisiva, ¿no? Ella quería tener a sus escritores cerca, además los ponía todos a vivir en el mismo barrio, ¿no? Él vivía, saben, en la misma esquina con Vargas Llosa, y había muchos otros escritores, pues José Donoso, por ejemplo, entre los autores del boom, y en esa misma esquina también vivía un editor peruano, ¿no?
Fernando Tola, que trabajaba con Carlos Barral, bueno, y que luego una cosa curiosa es que se fue a México y en México y montó una editorial pirata que con las planchas que tenía de Barral Editores hizo que todos los lectores mexicanos pudieran conocer a los grandes autores que se estaban publicando aquí. Bueno, desde el punto de vista legal y policial, pues eso es una actitud condenable, pero desde el punto de vista literario y cultural, pues los lectores mexicanos tuvieron acceso a un catálogo extraordinario, ¿no? Carlos Barral también es muy importante, ¿no? para que toda esta gente estuviera aquí con el premio Biblioteca Breve y bueno, no sé, por ejemplo, García Márquez no le gustaba participar ni en presentaciones literarias. Yo creo que una de las pocas que se ha hecho es la del último libro porque era póstuma, ¿no? Porque, si no, y entonces otra cosa es que tampoco participaba en jurados literarios, pero con Carlos Barral hizo una excepción. Cuando fundó Barral Editores aceptó ser miembro del jurado del premio de narrativa, porque dijo, así no, ya quedo bien con él y no estoy obligado a darle mis libros, ¿no? Era bueno, podríamos seguir hablando y explicando mil cosas, pero yo creo que esto es un retrato así general de su estancia en Barcelona. Sí, hay un asunto ahí y es el otoño del patriarca, que este año se cumplen 50 años, es ese momento en España, es la gran reflexión de García Márquez sobre, bueno, reflexión, el gran texto de García Márquez sobre el poder. Y sobre el poder también sabe mucho Pilar Calderón. Entonces, Pilar tuvo la suerte de compartir oficio periodístico con García Márquez. Sobre eso también quisiera que nos cuentes un poco cómo era trabajar con él en ese oficio periodístico. Pero Pilar ha oscilado entre el mundo del periodismo y el mundo del poder, trabajando también en cargos de comunicación y prensa durante el gobierno del presidente Santos y del presidente Gaviria en Colombia. Y se ha hablado mucho sobre cómo García Márquez tenía una relación con el poder o con personajes poderosos, ¿no? Siempre salen los mismos nombres, o sea, no los vamos a repetir todos. Y se habla mucho de la fascinación del escritor por el poder o del periodista. Pero yo le decía a Pilar, ella ha venido preparada porque ha dicho vamos a hablar de política, entonces vamos a ver qué política. Pero ¿qué significaba, por ejemplo, en un país como Colombia, García Márquez para los poderosos? Porque yo creo que era una relación de ida y vuelta. Gabo tuvo una participación muy activa, se conoce su versión narradora, literaria, pero tuvo una implicación política, sobre todo en la construcción de paz en Colombia, y eso fue algo muy importante. Y nuevamente, citando el discurso del Nobel, si uno se fija, su gran preocupación también es el final de la soledad, que es realmente un tema de una cuestión de libertad y de fortalecimiento democrático o desarrollo de la democracia en América Latina. Entonces, Pilar, un poco es una doble pregunta, pero yo sé que tú puedes responder las dos perfectamente. La primera, la de cómo era trabajar con Gabo, y luego cómo era ver a Gabo como un personaje relevante para el poder. Bueno, yo creo que trabajar con Gabo es una de las experiencias más fascinantes que uno puede tener en la vida. Cuando a uno le dicen que va a estar codo a codo con un Nobel, uno obviamente se muere del pánico. Y yo creo que eso fue lo que nos pasó a muchos de los que compartimos una sala de redacción, un escrito con él. Yo tengo una experiencia personal que cuento porque muestra quién era Gabo. Cuando nosotros iniciamos la revista Cambio, eso fue en el año 1990, no, perdón, 89, 98, perdón, 1999, estaba sucediendo en Colombia algo muy especial, y es que estaba en ese momento iniciándose un proceso de paz entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y las FARC. Nuestro primer número de la revista Cambio fue precisamente dedicado a ese proceso de paz, un proceso en el que Gabo, digamos, había tenido una participación lejana, porque como bien lo decía Daniel, pues, era una persona que no era ajena a la política para nada. Es más, yo creo que si uno pudiera sumar a las pasiones de Gabo, una era el periodismo, otra era la literatura, pero definitivamente era un ser político de la punta de la cabeza a la punta de los pies. Y la experiencia mía es que, bueno, nos asignaron, el director de la revista nos asigna a Gabo y a mí hacer un artículo sobre la parte internacional del proceso, cómo había sido todo ese trasegar internacional. Bueno, yo me estaba muriendo del susto. Imagínense ustedes lo que es que lo pongan a uno a escribir con un Nobel un artículo. Yo me senté, bueno, investigué todo lo que pude, lo escribí lo mejor que pude, y en esa época no existía internet ni nada de esas cosas. Se lo mandé por fax a Gabo, y yo dije, bueno, te estoy mandando todo lo que yo investigué, pues para que tú lo incorpores a tu artículo. Y de vuelta,
él me dice, te estoy mandando todo lo que yo investigué para que tú lo incorpores a tu artículo. Obviamente, eso muestra lo que era Gabo. Si era un ser que en medio de toda su grandeza, era un ser tan sencillo, tan humano, tan empático, que cuando a mí la gente me dice que Gabo era antipático, les digo, no era antipático, era tímido, que es diferente. Y adicionalmente le huía a las multitudes, cosa que creo que todo lo que lo conocimos lo vivimos. Detestaba a las multitudes porque era tímido y además le tenía una cierta aprensión a la fama y al bombo y a todas esas cosas. Entonces, digamos, mi experiencia de compartir una sala de redacción con Gabo es esa. Quienes estuvimos en los talleres, yo tuve la suerte de estar en uno de los talleres en los que Gabo participó, pues era una maravilla porque obviamente llegaba y no solamente era una persona que hablaba de sí mismo, sino era una persona que siempre estaba interesada por los demás. Él llegaba primero a preguntar antes que hablar, ¿sí? Entonces se empezaba a preguntar a cada uno, ¿y tú en qué estás? ¿Y cuál es tu proyecto? ¿Y tú qué estás interesado? Entonces la experiencia era una experiencia totalmente diferente. Entonces sentía uno frente a un premio Nobel que siente que lo sabe todo y lo puede todo, sino frente a una persona que está legítima y genuinamente interesada por los demás, y yo creo que esa fue una de las grandes cualidades que tuvo Gabo y que lo hizo grande como periodista y como escritor, y era que era una persona que era profundamente curiosa, observadora, que se interesaba genuinamente por lo que sucedía a su alrededor y por la gente que estaba a su alrededor. Y ahí voy a lo político. Esa misma característica hizo de Gabo, digamos, una persona muy importante en la política, tanto colombiana como yo diría que latinoamericana sobre todo. En Colombia, obviamente, estuvo pues detrás de yo diría que todos los procesos políticos que se hicieron en busca de la paz desde que Gabo fue una persona, digamos, importante. Desde que yo recuerde el gobierno de Belisario Betancur en el 1986, en el de Gaviria, en todos los procesos de paz estuvo pendiente, no como una figura, digamos, pública y sobresaliente, él no le gustaba estar al frente en ese tipo de actividades, sino totalmente tras bambalinas. Tenía una cercanía, yo diría que algo ideológica con la guerrilla, aunque él toda la vida, digamos, fue una persona que estuvo en contra de la violencia y de la lucha armada, nunca estuvo a favor de los mecanismos de acceder al poder por las armas, pero tenía una cierta cercanía ideológica con los fines que perseguía la guerrilla. Y eso fue, digamos, especialmente importante en todo lo que tuvo que ver con su relación con Cuba. Como ustedes saben, pues fue un gran amigo de Fidel Castro, una amistad que tenía, digamos, muchas cosas positivas, que fue también muy cuestionada, porque finalmente Fidel Castro, a quien yo creo que todos los que alguna vez tuvimos un pensamiento progresista en los 60 admiramos, pero que después pues, se convirtió en lo que se convirtió. Fue una persona muy cuestionada y a la gente le cuestionaba mucho a Gabo que por qué no se distanciaba de Fidel Castro. Y yo creo que lo que pasaba entre Fidel Castro y Gabo, más allá de todo, era que había una gran afinidad, no solo digamos, en objetivos políticos, sino también en ser caribes. Y ese ser caribe lo acercaba muchísimo también a lo que era Fidel Castro, con quien mantuvo una relación que fue muy, digamos, muy provechosa en muchos sentidos. Yo personalmente, digamos, fui testigo de un par de ocasiones en las cuales Gabo fue fundamental en tratar de levantar el embargo que tenía Estados Unidos a Cuba. En el año del 91, en octubre de 1991, cuando yo era jefe de prensa del presidente Gaviria, nos montaron en un avión a un grupo de periodistas pues, y nos dijeron, bueno, vamos a hacer un viaje confidencial de 3 días, prepárense, no sabemos si es tierra fría, tierra caliente, bueno, 3 días de viaje confidencial, y era una reunión en Cozumel, México, entre el presidente Salinas de Gortari, el presidente Carlos Andrés Pérez, el presidente Gaviria de Colombia y Fidel Castro, para tratar, y con Gabo, de mediador y de propiciador de la reunión, para tratar de convencer a Fidel Castro de que hiciera una apertura democrática en Cuba. Se aproximaban unas elecciones en Cuba, para tratar de propiciar una apertura democrática que llevara a que los Estados Unidos suavizara el embargo. Fueron 3 días intensísimos de una reunión confidencial. Al día siguiente había 100 periodistas en Cozumel, porque obviamente se filtró. Llegaron, finalmente Castro no cedió absolutamente en nada. Hubo una gran rueda de prensa en la que hubo los 100 periodistas estuvieron presentes. La rueda de prensa empezó a las 2 de la tarde, terminó a las 10 de la noche. Cuando empezó había 100 y cuando terminó había 5.
porque ese era un poco Fidel Castro. Pero después de eso, Gabo hizo muchísimos intentos posteriores durante el gobierno de Clinton, con que tenía una cierta cercanía, porque Clinton era un gran admirador de la obra literaria de Gabo, para también tratar de suavizar el embargo. Y yo creo que aunque Gabo no estuvo presente en la llegada de Obama a Cuba finalmente en el 2014, porque ya había muerto, de todas maneras yo creo que fue de las personas que más trabajó porque se diera ese escenario político. Y ese es, digamos, como uno de los ejemplos que hay, es decir, fue una persona muy cercana a Felipe González también, a quien conoció en México en una visita que hizo Felipe González antes de ser presidente de gobierno. Tuvieron también una cercanía ideológica muy grande, objetivos comunes, digamos, las formas podían diferir, pero los objetivos seguían siendo los mismos, con Omar Torrijos también, que a pesar de que también pues era un dictador que tenía unas posiciones, digamos, de apertura hacia, o de lucha antiimperialista, Gabo fue imprescindible, fundamental en la consecución de la negociación del Tratado Torrijos-Carter, por el cual Estados Unidos le devuelve el canal a Panamá. Fue testigo de primera mano, uno ve las fotos de la entrega del canal y Gabo está en primera línea. Sí, de hecho son Gabo y Graham Greene los dos que son invitados y les levantan, o sea, les permiten entrar. Exactamente. Entonces, digamos que yo diría que ese ser político de Gabo era algo que era totalmente inherente a él, y como lo dijo también Xavi, Gabo, además de todo, era un gran conspirador y le encantaba ser conspirador. Era, yo creo que algo que estaba muy atado a su personalidad y lo hacía muy bien. Entonces usaba esa manera suya de ser conspirador en beneficio de las causas en las que él creía, con incongruencias a veces, con posiciones muy criticables o cuestionables a veces, pero que yo creo que en últimas llevaron a un gran beneficio en favor de que se desarrollaran ciertas causas políticas. Sí, y siempre que sale la relación con Cuba de García Márquez se alude a su relación con Castro y a una relación más política, pero muchas veces eso tapa que García Márquez, aparte de su rol como escritor, como persona conspiradora en el buen sentido de la palabra, que nos haría falta hoy, lo mandaríamos a Groenlandia, nuevamente a Panamá, para ver cómo trataría de negociar en este caso, la relación con Cuba también estuvo muy vinculada al cine. Y era donde él realmente, aparte de haber hecho talleres de periodismo o hacer otro tipo de formación, hacía el taller de guión y tenía como toda la relación con la Fundación para el Nuevo Cine Latinoamericano y la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Entonces, Juan decía esta semana lo voy a repetir fatal, pero tú decías que si había algo en lo que Gabo no había sido tan bueno, en lo que no había tenido éxito, realmente había sido en el mundo del cine, a pesar de que lo había hecho. Poca gente sabe que García Márquez estudió cine en Roma, estuvo en el Centro Experimental de Cinematografía, no cuando ya era un autor consagrado, sino también en paralelo a su proceso como periodista, viaja a Europa, va a estudiar cine, luego también trabaja como guionista, él mismo hace adaptaciones al cine, pero tú hablabas de dos cosas que me pareció interesante abordar. La primera era cómo no había tenido ese éxito en el mundo del cine, pero después, como tú decías que 100 años de soledad estaba escrita contra el cine. Entonces, un poco como ahora que hemos visto la adaptación de la serie, que podamos hablar un pelitín sobre eso. Sí, la verdad es que es tranquilizador saber que García Márquez fracasó en algo, ¿no? Porque cultivó con excelencia todos los géneros literarios, y el hecho de que no haya tenido fortuna en el cine, pues bueno, lo humaniza, yo creo que maravillosamente. Él trató, porque por supuesto que la responsabilidad de una película no es exclusivamente del guionista, hay algunos muy buenos guiones de él. Uno de los primeros, Tiempo de Morir, filmado por Arturo Ripstein, que fue asistente de Luis Buñuel y luego un gran director en México. Es una película todavía que se deja ver muy bien. Edipo Alcalde es otra película que yo creo que mantiene una enorme calidad, pero las adaptaciones de García Márquez y muchos de sus guiones, pues algunos de ellos fueron, como decía el propio Luis Buñuel, guiones alimentarios, hechos para sobrevivir en su época de México. Llegó a cansarse de eso, después de tener una gran pasión por el cine que nunca perdió, porque por ejemplo en la última de sus casas, en Cartagena de Indias, que tú conoces muy bien, estaba orgullosísimo de su sala de exhibición de cine, y cualquier persona que le enseñaba la casa, lo primero que le mostraba era la sala de cine, porque era un cinéfilo permanente. Él además es prácticamente pionero de la crítica de cine en Colombia.
porque él escribe desde muy joven reseñas cinematográficas que están reunidas en su periodismo, muy influido por Álvaro Cepeda Zamudio, que había estado en Estados Unidos, regresa, le dice, en Estados Unidos la crítica de cine es importantísima, entonces él la practica. En su crítica de cine y hay unas claves muy interesantes, por ejemplo, para entender su propia estética literaria, cuando él habla del neorrealismo y de cómo Vittorio De Sica es un cineasta que con elementos casi documentales logra hacer situaciones fantásticas, por ejemplo, unos vagabundos que están persiguiendo un rayo de sol para que los caliente y es la cacería de un rayo de sol, ¿no? en la ciudad de Milán, y eso que es tan realista y tan sencillo y que forma parte de la estética neorrealista, quedó para él siempre marcado. Entonces, el cine lo impregnó mucho, pero cansado de escribir para el cine, de tener que hacer adaptaciones que no siempre le gustaban, de los caprichos de los productores, de todas estas cosas, en algún momento decide hacerse a un lado. Y cuando escribe 100 años de soledad, él, que siempre fue un gran aficionado al cine y que luchó porque varias de sus obras se adaptaran y permitió adaptación prácticamente de todas sus novelas, dijo, esta es una novela escrita contra el cine. Y lo dijo no con un revanchismo absurdo, sino lo dijo pensando en un medio estético, el de la novela, que no pudiera ser llevado a la pantalla, porque primero que nada se trataba de un río de historias como Las Mil y Una Noches, entonces eso adaptado en la pantalla pues iba a ser una 10ª parte del libro, eso no tenía sentido. Pero por otro lado, porque jugó con abstracciones que eran irrepresentables de una sola manera, crea un personaje que se llama Remedios la Bella. Cada uno de nosotros imagina a una figura de ese tipo, cada uno tiene su idea de Remedios la Bella. Adaptada al cine, pues obviamente veríamos la actriz que representa a Remedios la Bella y ya tendríamos una idea concreta y única de esta personalidad. Entonces, él lo dijo varias veces, que era en ese sentido una novela escrita contra el cine y además se negó a vender los derechos. Uno de los actores más famosos de Hollywood, por cierto, nacido en México, Anthony Quinn, que nació como Antonio Reina en el norte de México, quería ser el coronel Aureliano Buendía, le ofreció una fortuna, él no necesitaba dinero, pero más allá de eso, no quería que esta estética de la imaginación se vulgarizara con una representación unívoca. Eso fue lo que él pensó. Ahora, él no conocía las plataformas de hoy en día, el proceso de las series de televisión, porque evidentemente una serie se presta mucho más para filmar Las Mil y Una Noches o una historia como 100 años de soledad, es otro formato, es otra práctica, quizá ahora hubiera reconsiderado, pero el hecho de que él no aceptara que se filmara 100 años de soledad en modo alguno representó un repudio al cine, porque siguió apoyando proyectos, hizo la escuela en Cuba, estaba orgulloso de su sala de cine en la última de sus casas, asesoraba a cineastas de todo tipo, invirtió dinero en el cine, en fin, fue realmente una persona muy, muy cercana al cine y también, una vez más, reconforta que con tanto esfuerzo pues haya sido el único lugar en el que el maestro que estaba tocado por la gracia, pues de pronto no tenía el mismo éxito que en todos los demás géneros. Bueno, pero tuvo un hijo cineasta, que es una forma también como de generar un legado, como un segundo intento, ¿no? Entonces... Tuvo un hijo cineasta que hubiera sido un magnífico escritor y que no le quedó más remedio que ser cineasta. Porque ¿quién es el valiente que es escritor siendo hijo de García Márquez? Rodrigo lo demostró en el libro Una despedida, es un espléndido escritor, es una persona que se pone a contar una historia en una tertulia y es que simple y sencillamente no puedes dejar de escucharlo. Las películas que él ha hecho, por ejemplo, cosas que sé de ella con tan solo mirarla, son películas totalmente literarias, porque es una persona sentada ante una cámara contando su historia y que cada historia es un relato maravilloso. Entonces él tiene el ADN de un gran escritor, pero que ha tenido que vertir ese ADN en una cámara de cine con mucho éxito, por fortuna. Sí, y vamos a ir a un tema, pero lo vamos a pausar un segundo, que era el tema de la música con Xavi, pero porque ahora que mencionas el libro de Rodrigo, hay algo muy importante en ese libro también, es la propia figura de Mercedes, y es algo muy constante en las figuras de grandes escritores. Entonces,
los lugares comunes sobre el rol de la mujer. Se ha hablado mucho de la GABA, hay como una serie de mitos alrededor, pero Pilar fue muy cercana también y entiende cuál era el rol y lo que representaba Mercedes en el universo de Gabo y en el universo de alrededor como parte esencial para ese proceso. Y también, Juan, me gustaría que tú también participases en esta pregunta, porque con el tema tú tienes una vinculación con la casa en la que se escribió 100 años de soledad en México, y el rol de Mercedes durante la escritura del libro también es muy importante. Entonces me gustaría como que abordásemos un poco ese rol, lo que representaba a ella. Empezamos contigo, Pilar. Bueno, yo creo que Mercedes fue, no la musa porque no es cierto, pero fue la gran piedra angular sobre la cual estaba basada Gabo. Yo creo que Gabo hubiera sido un gran escritor sin duda, porque tenía el talento para ser el gran escritor que fue, pero yo creo que no hubiera sido tan grande si Mercedes no hubiera estado al lado de él, no detrás de él, al lado de él. Alguien hace poco me hizo caer en cuenta de algo que me pareció muy singular, y es por qué a Mercedes le dicen la Gaba, y que algunas personas decían, pero eso es una manera como de por debajearla, de quitarle su propio nombre y ponerle el de Gabo. Y alguien me dice, no, 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 es todo lo contrario, es ponerla a la altura de Gabo. Y yo creo que eso fue lo que fue Mercedes, una mujer que estuvo a la altura de Gabo, pero adicionalmente que fue una mujer que fue capaz de crecerse, porque ella era una mujer que venía de provincia, de un pueblo muy pequeñito en el río Magdalena que se llama Maganguén, donde estuve hace poco, que no había tenido mayor educación. Ella escasamente terminó bachillerato, o ESO, creo que se llama aquí, la ESO, y es una persona que no tuvo nunca una educación universitaria, nunca tuvo, pero que llega y se enfrenta a vivir con un hombre como Gabo en un ambiente como el que generaba Gabo a su alrededor, primero en el grupo de Barranquilla, después en Barcelona, después en el mundo entero, y ella se crece en ese universo y se pone, ella misma era una esponja, era una mujer impresionante, y ella era una persona que era, yo creo que más curiosa inclusive que Gabo. Ella quería aprenderlo todo, quería saberlo todo, quería estar informada absolutamente de todo, preguntaba todo el tiempo. Era una persona que hablaba poco y preguntaba mucho. Siempre estaba preguntando y absorbiendo. Es impresionante. Yo la vi sentada con gente muy poderosa, ¿sí? Con un Clinton, con un Felipe González, y los trataba de tú a tú. Con Fidel nunca la vi, pero era de verdad una persona que se creció porque era tan poderosa en sí misma, que lo que hizo fue aprovecharse de todo ese universo que le proporcionó Gabo para estar a la altura de él. Yo diría, me atrevería a decir que inclusive más grande que él en muchas cosas. Y eso fue lo que fue Gabo, creo yo, la Gaba, perdón. No he podido saber todavía por qué le dicen la Gaba, tengo que averiguarlo todavía. ¿Quién le puso el nombre? Mejor dicho, que no lo sé, pero para mí fue un poco eso. Juan, y yo te preguntaba, porque también para que nos cuentes un poco del proyecto de la Casa 100 años de soledad, que es la casa en la que García Márquez escribió la novela en Ciudad de México, pero es un momento muy determinado de su vida y es un momento familiar también muy determinado de su vida, y Mercedes tenía un rol muy importante en esa construcción de la novela. Hay una frase que me gustaría que la puedas compartir, que me parece que marca un poco todo, ¿no? Gracias. Sí, bueno, sobre el ADN de García Márquez hay que mencionar también que su nieto, no el hijo de Rodrigo, sino el hijo de Gonzalo, ya es un escritor con bastante reputación. Mateo es el hijo de él, que publicó una novela en Anagrama que se llama Mi cita con la Lady, y que ha publicado, por ejemplo, publicó una crónica muy hermosa sobre su abuelo García Márquez, en donde habla de, por un lado, la riqueza de estar cerca de este abuelo al que él jugaba de niño como un juguete, le había dado la medalla del Nobel, ¿no? Una cosa absolutamente entrañable, y al mismo tiempo el peso inmenso de ser nieto de García Márquez. Es nieto también de otro escritor que tuvo bastante importancia en México, Salvador Elizondo, pero nada que ver con la fama y la reputación de García Márquez, pero está abriéndose su propio camino, pues con este ADN cuentero que viene desde Úrsula y Guarano, desde tiempos inmemoriales, y corre por la sangre de toda la familia. Efectivamente, la calle de Casa de la Loma número 19 es donde García Márquez escribe 100 años de soledad.
Es una casa que se mantiene viva gracias a Mercedes, porque es el momento en que él ha renunciado a escribir guiones de cine, ha trabajado en publicidad, ha contado siempre con el apoyo de uno de los mejores amigos que han existido en la historia de la humanidad, que es Álvaro Mutis, que siempre le estuvo consiguiendo trabajos y apoyando y todo, pero él dice, voy a escribir la novela que ya se me ha ocurrido, como siempre echa un cuento él para cualquier cosa, decide hacer unas vacaciones con su familia, con sus hijos, van al puerto de Acapulco y según una de las explicaciones legendarias de García Márquez, probablemente falsa, pero que merecería ser cierta, van en el camino y entonces él ahí se da cuenta de cuál es el tono de su novela y recuerda cómo le contaba historias Úrsula Iguarán, su abuela, y entonces él decide hacer una fabulación con ese tono legendario, como de esas cosas que ocurrieron y que son incontrovertibles porque estuvieron vivas en la mente de la gente, fueron corregidas, olvidadas, recuperadas, vueltas a contar. Entonces dice, pero claro, ese tono de leyenda es el de mi abuela, entonces da una vuelta en U, la vuelta en U más famosa de la historia de la literatura, aunque probablemente es inventada, regresa a México, uno se puede imaginar a los niños ya con traje de baño, todo, pelotas para jugar en la piscina, en fin, según Elena Poniatowska, que le hizo una entrevista al respecto, sí llegaron a Acapulco, estuvieron un tiempo ahí y luego regresaron, pero él como siempre perfeccionó la anécdota con este toque dramático de la vuelta en U para regresar a escribir la novela y él tenía esta casa, que es una casa bastante buena, de 3 habitaciones, un jardín al frente, un lugar muy agradable y donde hay un pequeño estudio que él llamaba la Cueva de la Mafia, en alusión también al famoso bar La Cueva de Barranquilla, un bar que existe hasta la fecha, ¿no? Y en donde hay la huella, también probablemente inventada, no lo sé, de un elefante, porque cuentan que el grupo de Barranquilla en una ocasión quiso llegar al bar, el bar estaba cerrado, había un circo cercano y les pareció muy práctico traer al elefante del circo, empujarlo contra la puerta, derribar la puerta y entrar al bar. Y entonces supuestamente ahí está la pisada del elefante. Entonces, en alusión a esa cueva tenía su espacio para escribir, del que prácticamente no salía, era un espacio sagrado, ninguno de los hijos podía molestarlo, era una casa sin muebles, pero una de los compañeros que han escrito crónicas ha hablado de la pasión de García Márquez por la música. El primer objeto que llegó ahí fue un tocadiscos y el primer disco, Sargento Pimienta de los Beatles, que acababa de aparecer en el año de 1967. Y entonces él ya ha renunciado a sus trabajos y Mercedes le dice, ¿y de qué vamos a vivir? Dice, no te preocupes, voy a vender el coche. Y con esto tenemos para vivir año y medio. Vende el coche y eso les da para vivir 3 meses. Era un Opel bastante viejo y entonces después de los 3 meses Mercedes emprende toda una campaña con el carnicero, con el panadero, con todo tipo de personas para que le fíen la comida, le fíen los servicios y se convierte en una persona con deudas en todo el barrio, pero es tan agradable, tan simpática que no se las pueden negar. Y un buen día el casero habla a la casa y contesta el propio Gabo y dice, señor, hace varios meses que usted no paga el alquiler, ¿qué está sucediendo? Y dice, ay, perdóneme, estoy escribiendo una novela. El casero se llamaba Luis Coudurier, era un hombre curioso, afecto a la literatura, y le dice, sí, una novela, qué interesante, ¿de qué trata? Y entonces García Márquez empieza a contar 100 años de soledad. Y al cabo de una conversación como de 40 minutos, en que ya él ejerció su magia de contador de historias, le dice el casero, ¿cuándo cree usted que puede terminar la novela? Y él dice, yo calculo que en 9 meses. Dice, perfecto, en 9 meses me paga el alquiler. Entonces le da una especie de beca y la familia, la heredera de esta casa, Laura Coudurier, que nunca olvidó la historia, cuando ella recibe la casa, dice, esta casa se tiene que dedicar a fines literarios. Y hoy en día es una casa de residencia para escritores que trabajan ahí y donde yo coordino algunos proyectos especiales. Por cierto, que uno de los proyectos especiales fue hacer una película, un documental, que espero tenga una premier gracias a Daniel en el Festival García Márquez, que es el regreso de los hijos de Gabo a la casa. No habían vuelto desde que estuvieron ahí de niños, y entonces el testimonio de quienes fueron niños cuando se escribió
la novela. El documental se llama La Casa, que era el título original de 100 años de soledad, porque evocaba la casa de Aracataca, donde él había crecido con sus abuelos, ¿no? Úrsulo Iguarán y Nicolás Márquez. Entonces, todo este microcosmos está impregnado por la presencia de Mercedes, y hay una frase en la pared que es de ella, no es de García Márquez, y que es una frase muy irónica, porque después de todo el padecimiento de la familia, que no tenían dinero para nada, debían colegiatura en los colegios de los niños, en fin, todo estaba prendido con alfileres, porque García Márquez estaba escribiendo su novela y no podía hacer otra cosa. Entonces la termina y le dice la frase famosa: Mercedes, ahora solo falta que la novela sea mala, ¿no? Entonces, esa frase está en la pared, que por supuesto se convirtió en una frase sumamente irónica, porque sabemos que la novela no era mala. Esa casa, que además está llena de cosas que no se pueden mostrar del todo, pero cuando estuvimos con la Fundación, Álvaro Santana, un gran investigador de la obra de García Márquez, había contado los escalones y decía que entre el primer y el segundo piso hay 17 escalones, y que de ahí es que hubiese 17 aurelianos, y él tiene como toda una serie de cosas que vincula con la casa. Pero hay una cosa que decía Juan que me parece muy importante, que es lo primero que llega a la casa es el tocadiscos y los discos, ¿no? Y es esa relación de García Márquez con la música. Por eso no es sorprendente que cuando ya llega a Barcelona comienza a tener éxito, nos lo contaba Xavi esta semana y hace parte de una de las crónicas de los talleristas que han estado participando, compra la Gabo Sound Machine, que a mí hay una cosa que me dejó alucinando, que era el aparato de música costó 1 millón de pesetas en el año 69, 70, que fuese, o sea, era realmente como algo muy importante para él el aparato de música. Sí, ese es uno de los trabajos, bueno, todos son excelentes, pero el que está haciendo Juan David Escorcia investigando, que era la Gabo Sound Machine. La Gabo Sound Machine era algo tan maravilloso para un entorno, digamos, como la Gauche Divine, que era un entorno culto, que conocían la música, la literatura, pero Rosa Regás, Beatriz de Moura quedaban, en vez de para ir al cine o para ir a un concierto, para ir a casa de Gabo a escuchar música. Y eso era no solo por la calidad de la máquina, sino por la cantidad de discos que tenía de todos los estilos. Bueno, pues desde vallenatos, desde música latinoamericana, música clásica, tenía mucha música clásica, tenía jazz, tenía a Julio Iglesias, o sea, tenía de todo. Realmente su voluntad era tener un catálogo enorme de toda la música que existía, y además los tenía dispuestos como en las tiendas de discos. Tenía una especie de cajones donde podías ir curioseando, y estaban ordenados alfabéticamente y por estilos, y entonces la gente quedaba para escuchar música allá, ¿no? Y una de las cosas significativas es eso, ¿no? Cuando empieza a ganar muchísimo dinero con sus libros, pues lo primero que se le ocurre, pues claro, ahora tengo que ir a lo grande en el tema musical, ¿no? Y esto es bueno, una cosa que tuvo siempre muy clara, ¿no? Y entonces lo que es interesante, por ejemplo, de este trabajo que se está haciendo aquí en el taller, es el rastreo de dónde ha ido a parar la Gabo Sound Machine, ¿no? Dónde ha ido a parar pues el tocadiscos, dónde han ido a parar los baffles, dónde ha ido a parar pues el equipo con los mandos, ¿no? Dónde están los discos, ¿no? Entonces bueno, ahí hay mucho de dónde tirar, ¿no? Está diseminado, pero se está encontrando, lo leeremos pronto. Y bueno, y cuando explicabais esto de su gusto por las historias, ¿no? Claro, tienen tanta fuerza las historias, aunque no sean ciertas, que es lo que queda, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo aquí en Barcelona, yo hablé mucho con Francisco Porrúa. Francisco Porrúa es un editor argentino que fue el que tuvo la lucidez de editar 100 años de soledad, que lo editó en Buenos Aires, ¿no? Cuando Gabo era un autor desconocido. Y entonces, pues, bueno, durante mucho tiempo vivió en Barcelona, sus últimos años, y yo lo vi mucho, ¿no? Y entonces, claro, hay una historia mítica, ¿no? Casi tan mítica como la del coche que da la vuelta, que es que a Gabo no le alcanzó el dinero para enviar el manuscrito de 100 años de soledad. Él lo escribió en México y tenía que enviarlo a Buenos Aires. Y que entonces fue a la oficina de correos, no le alcanzaba el dinero y envió solo la mitad del libro, y luego envió otra mitad más tarde, ¿no? Bueno, claro, yo cuando hablé con Paco Porrúa de esto, para que me contara los detalles, para ponerle un poco más de color a la historia, vista desde el otro lado, me dijo, no, a mí me llegó un único paquete, ¿no?
Y claro, yo estaba tan decepcionado con esa respuesta que yo cada vez que le iba a ver le decía, no, pero tal vez no te acuerdas bien, o te lo juntó alguien, o no sé qué. Y me decía, no, lo abrí yo y estaba ahí todo junto, no sé qué. Y él no se cansó de repetir que esa historia no era así a todo el mundo que se encontraba, y nunca, eso no queda en ningún lado, ni nadie le va a hacer caso porque es tan bonito como lo contó Gabo que nos quedamos con eso, ¿no? Y se puede decir que también tiene una parte de verdad, porque sí que es verdad toda la precariedad con la que él escribió esa novela, que contaba Juan ahora, y que queda simbolizada en eso de no poder enviarlo en una parte, ¿no? Aunque el receptor asegura que era un único paquete. Entonces, bueno, el tema musical, también otra cosa interesante de sus años en Barcelona es que para él Barcelona tenía una ubicación privilegiada porque le permitía ir a conciertos en Roma, en París, en Londres, y entonces él realizaba bastante turismo musical, ¿no? Eso es otra beta que a lo mejor se puede explorar un poco también. Bueno, aparte de que asistía a los conciertos en Barcelona o en Madrid que le interesaban, pues sí que realizaba viajes solo para escuchar un concierto de música clásica o de un cantante latinoamericano que sabía que iba a otra ciudad. Entonces eso es algo que todavía también se puede tirar de ahí, ¿no? Una de las cosas interesantes de estos encuentros son todas las vías de investigación que se están abriendo, que siempre han estado ahí, pero parece como que ahora están empezando a despertar más interés. Sí, ahí con el tema de la música, además yo sí quisiera destacar que hay algo que a mí me llama mucho la atención de Gabo, y es lo amplio que es su universo musical. O sea, podemos ir desde un personaje que se llama Ana Magdalena Bach y toda esta relación con la música clásica hasta la música del Caribe, o sea, la relación con el vallenato, pero también con el bolero. Y ahí sí que después de esta charla, cuando lleguen ustedes a sus casas, y seguirá lloviendo, entonces ahí en YouTube se puede ver en el momento de la recepción del Nobel hay algo a mí que me parece fascinante, porque me parece como de un gran mago. Entonces, uno piensa que cuando te van a dar el Nobel trata de no destacar. Entonces te pones un frac, vas como se espera de ti para no llamar la atención. Entonces, Gabo es todo lo contrario. Aparte de las imágenes ya conocidas de él vestido con el liquiliqui blanco, en la parte de la cena y en el discurso, lo que hace es llevarse toda la cultura de Colombia, toda la cultura popular y la música popular, y es un contraste que hoy en día podría ser un discurso súper contemporáneo. O sea, hoy en día creo que no nos sorprendería tanto, pero en el año 82 ver el garabato de Barranquilla, ver silleteros paisas de Medellín bajando por ahí mientras Totó la Momposina, que era la primera vez prácticamente que salía de su país, cantaba descalza mientras en la mesa de enfrente había personas con coronas, ya habla un poco de ese universo tan amplio de García Márquez, de su comprensión social y amical, es decir, podía estar sentado en una mesa con un rey, pero hacer que en ese lugar estuviese bailando una persona como Totó la Momposina o la Negra Grande de Colombia. Podía tener un universo muy amplio también en lo musical, un universo muy amplio en lo narrativo, y creo que eso sirve para ir cerrando esta conversación en esa necesidad de entender a él como un repositorio muy grande de ideas y de historias, y como una persona con un universo muy amplio. Ya para ir cerrando, quisiera preguntaros, porque esto también, como decía, tiene una misión hacia el 2027 y tiene que ver también con el legado de García Márquez, y es esto cómo le sirve al futuro, ¿sí? No es solamente recordarlo, no es solamente analizarlo y pensar que fue un hombre maravilloso, eso lo sabemos, sino qué es lo que podemos encontrar en García Márquez que nos sirva hacia el futuro. Y me gustaría haceros como esa pregunta a los tres: ¿qué es lo que os gustaría a vosotros que pueda salir de este centenario? O sea, ¿cuál es el legado que puede dejar la propia celebración del centenario de García Márquez? Bueno, yo creo que es obviamente un legado en dos pistas. Por un lado, su propia obra, que mantiene una enorme vigencia, y lo acabamos de ver incluso con una novela inconclusa, no revisada finalmente, como en agosto nos vemos. Es una obra que no deja de sorprender. Ningún texto nace con la condición inmanente de ser un clásico. Se convierte en un clásico porque los lectores no lo dejan morir, porque los lectores encuentran en esta obra significados diferentes. Recientemente, y tú lo comentabas en alguna sesión aquí, ha tenido un enorme éxito 100 años de soledad en Japón, donde ya se había traducido, pero ahora está siendo redescubierta
la novela y no dejamos nosotros de encontrar lecciones, lo acabamos de atestiguar en el taller, cómo de manera tan productiva los recursos de García Márquez siguen siendo eficaces para su propia obra. Entonces, ahí hay un legado importantísimo de obra viva, permanente y abierta al futuro, porque el García Márquez que leemos ahora es diferente al García Márquez que se va a leer en 50 años. Lo que es cierto es que se va a seguir leyendo y eso es extraordinario. Y por otro lado, hay un legado que es el espíritu de fabulación de García Márquez y el espíritu de observación de la realidad. O sea, en sus dos ejes fundamentales de escribir periodismo de calidad y escribir literatura de ficción, él nos invita a ejercer recursos parecidos a los de él, así como él se benefició de escritores que cita como desde Bernard Shaw hasta Ramón Gómez de la Serna, pasando por supuesto por Cervantes, William Faulkner, Juan Rulfo y tantos otros, Virginia Woolf, que incluso toma un seudónimo de uno de sus personajes para firmar como Séptimos unas columnas. Entonces, así como él se benefició de esos autores, la imaginación de García Márquez nos invita, ¿no?, a la fabulación. Y esto tiene que ver incluso con la forma en que contamos las historias de García Márquez. Ahorita lo que decía Xavi Allén, bueno, esta historia yo no la pude confirmar y me daba mucha lástima que no se pudiera confirmar, pero ya es una historia indestructible porque hablar de García Márquez nos invita a ejercer la mitología. El propio Tomás Eloy Martínez, que fue un gran narrador y gran periodista, el creador de la palabra boom precisamente, o el que la aplica a esta generación, cuenta la historia de que llega a ver a Paco Porrúa cuando tiene el manuscrito de 100 años de soledad, y probablemente también esa es otra mitologización. Había llovido, él llega con los pies llenos de barro, Paco Porrúa extrañamente había puesto las páginas en el pasillo de la novela, cosa rara, él llega, pisa todas las páginas y las deja llenas de lodo, y Paco Porrúa le dice: es que estoy leyendo el texto de un tipo que yo no sé si es un genio o está loco, ¿no? Entonces también eso abonaba la idea de que fuera la segunda parte sin conocerse la primera, no sabemos, pero bueno, todo eso merece ser cierto. Y ven, ahora un gran especialista con rigor científico, Álvaro Santana, que es un gabólogo consumado, está en la Ciudad de México y entonces calcula cuántos escalones tiene para, la escalera, encuentra que son 17 y le parece una clave de la estirpe de los 17 aurelianos en 100 años de soledad, que eso es como los arqueólogos que abren una cripta maya, ¿verdad? Y ven 9 escalones y dice: claro, son los 9 escalones al inframundo, o son, no, dice otro arqueólogo, son los 9 estaciones del Renacimiento, porque es la gestación, ¿no? 9 escalones es la gestación, son interpretaciones de los arqueólogos. Entonces, bueno, forma parte también García Márquez de esta mitología necesaria, porque una de las capacidades del ser humano en la que todavía nos distinguimos de la inteligencia artificial es la capacidad que nosotros tenemos de engañarnos a nosotros mismos. La máquina todavía no tiene este efecto placebo, el efecto de engañarse a sí misma, y nosotros nos engañamos con el arte, con las ilusiones, con los sueños, y ese también es uno de los beneficios terapéuticos de García Márquez, que nos permite engañarnos para creer que la realidad es mejor de lo que realmente es. Wow. Pilar. Después de eso es difícil Claro. decir algo más, pero bueno, yo recuperaría tal vez lo periodístico. Yo creo que estamos en unos tiempos de una crisis muy profunda del periodismo, que está motivada por todo, por un ambiente geopolítico enrarecido, porque estamos en manos de unos medios artificiales que ya no distinguen la verdad de la mentira, este mundo de las fake news, etcétera, etcétera. Y yo creo que de las cosas que yo sí creo que sería muy útil recuperar en esa mirada ampliada de García Márquez es todo su quehacer periodístico, que es lo que nos están haciendo con los talleres. Por eso me parece maravilloso toda esta idea de esas miradas diferentes para poder recuperar ese espíritu periodístico, esa curiosidad infinita, pero además esa manera de construir historias que tuvo Gabo, que yo creo que nos hace mucha falta en este momento a los lectores y a los periodistas. Sí, yo quisiera, sobre lo que ha dicho Daniel también de la ceremonia del Nobel del año 82, una cosa curiosa, ¿no? Yo por trabajo he tenido que ir a varias ceremonias o varias galas de los premios Nobel.
Y Gabo supo aprovechar muy bien el reglamento, porque aunque parezca tan rompedor eso que hizo, en realidad, desde el principio de la Academia Sueca, lo que se dice es que hay que ir con smoking, o las mujeres con traje de noche de gala, o con traje regional. Y él lo que hizo fue, bueno, aquí hay gente de la agencia Balcells que a lo mejor se acuerdan, lo que hizo fue acreditar que todos esos vestidos y toda esa manera de vestir, pues que eran el traje regional de su región. Y aunque esa parte del reglamento no la habían utilizado nunca otros ganadores, pues él la utilizó porque estaba ahí escrita y sabía lo que se hacía y pudieron entrar a las ceremonias con los reyes y todo porque formaba parte del reglamento de la Academia Sueca. O sea que si un día un español o un catalán gana el Nobel, puede ir vestido con barretina y faja, que lo permite el reglamento, o con smoking o así. Y luego, pues lo del legado también, pues si vemos lo que hacen otros escritores que han ganado el premio Nobel o que montan fundaciones, pues unos tienen instituciones que legítimamente pues, están dedicadas a ensalzar su propia figura y su propia obra. Otros han preferido dedicarse a fomentar la literatura, incluso en las generaciones jóvenes, pero Gabo yo creo que nos dio un mensaje muy claro con la fundación que él creó en vida, que el mensaje que nos da es que el periodismo es muy importante. Y en estos tiempos de fake news, de manipulación informativa, pues el mensaje de que se puede hacer un periodismo muy riguroso y a la vez muy seductor, muy bien escrito, desarrollado con las técnicas de la literatura, pues yo creo que está más vigente que nunca y que ojalá lo mantengamos muy vivo. Sí, yo quisiera decir algo porque coincido totalmente con lo que dijo Pilar. Efectivamente, yo hablaba ahorita de la fantasía y todo eso, pero una cosa es esta fabulación creativa y otra cosa, por supuesto, es la búsqueda de la verdad, que es algo que nos hace muchísima falta en tiempos de la posverdad y las fake news. Y luego, muy interesante también lo que dice Xavi, quisiera conectarlo con la iniciativa de la Casa 100 Años de Soledad en México, porque García Márquez, teniendo tantas oportunidades para hacer algo en favor de su propia gloria, que ya era enorme, pero siempre pensó en los demás. El solo hecho, por ejemplo, de que no aceptara ningún premio después del premio Nobel, no aceptó un doctorado honoris causa, no le habían dado el premio Cervantes, le dijeron, te damos el premio Cervantes, dijo, tengo el Nobel, por favor, dénselo a otros autores. Eso fue generoso. Y luego pensar en los jóvenes. Hizo la escuela de crónica y periodismo en Cartagena de Indias, hizo la escuela de cine en Cuba, en San Antonio de los Baños, y cuando se le preguntó en México qué otra escuela le hacía falta, él dijo una escuela de escritores, ¿no? Y se dio la oportunidad en México porque había una fundación para Octavio Paz, era la Fundación Octavio Paz, que se dedicaba exclusivamente a promover la obra de Octavio Paz. El presidente Ernesto Zedillo había conseguido un financiamiento de millonarios mexicanos, 11 millones de dólares, para mantener esa fundación que estaba consagrada a la figura del poeta. Pero hubo un continuo pleito entre los gestores que llevaban la fundación, la viuda del poeta, etcétera. Fue un desastre eso, y los patronos dijeron, no hemos dado 11 millones de dólares para que todos se peleen. Y hay una ley en México, supongo que en la mayoría de los países, que una vez que se hace una donación, tiene que mantenerse en un giro. El presidente Zedillo llamó a su ministro de Educación, Miguel Limón Rojas, y le dijo, ¿qué hacemos con esto? Lo tienes que arreglar. Y entonces a él lo primero que se le ocurrió, dijo, le tengo que pedir consejo a García Márquez. Entonces fue a ver a García Márquez y le dijo, ¿qué hago con 11 millones de dólares? Y en favor de qué escritor hago una fundación. Y le dijo García Márquez, en favor de ningún escritor consagrado lo necesita, hazlo para los jóvenes. Hazlo para ayudar a darles becas a los jóvenes. Así se creó la Fundación para las Letras Mexicanas y le dijo Miguel Limón Rojas, que hasta la fecha se jubiló como ministro de Educación y empezó a dirigir esta fundación entusiasmado por García Márquez, y le dijo, Gabo, si lo hacemos, ¿tú eres el primer maestro? Dijo, por supuesto que sí, seré el primer maestro. Y así fue, lo cumplió. Entonces eso habla perfectamente de la ética y de su interés por los demás, como muy bien decía Pilar. Sí, de hecho, uno de los planes con la biblioteca de cara al futuro también es la Fundación tiene un proyecto de un premio de cuento que se llama Macondo, si tiene quien le escriba. Tú fuiste jurado el año pasado, participan 2.000 niños de toda Iberoamérica que envían sus textos. Esta semana se publicaron quiénes han sido los ganadores, que viajan a Aracataca, a Santa Marta, y tiene una serie de formaciones y demás, que es también esa apuesta por el futuro y por hacer que todo esto que conversamos aquí,
que es profundamente interesante, que nos permite investigar a García Márquez, que nos permite entenderlo, que nos permite verlo desde otro lugar, tenga una función de cara al futuro y que pueda servir para inspirar a nuevas generaciones. Entonces ya llevamos 1 hora y media hablando, entonces yo ya creo que la gente ya está bien. Ya, además, para que tengan interés, para que vuelvan dentro de poco cuando hagamos la segunda parte de este panel, o para que vuelvan directamente mañana, que estaremos hablando de periodismo. Entonces, con esto, muchas gracias a los tres y muchas gracias a todos por venir.